¿Qué tal, gente? Bienvenidos una vez más a los videos de Dicra. Ya, vamos a empezar. Volumen 14, parte número 9. Vamos a darle. Entonces empezaron el camino entre la vida y la muerte de Bell y Ryu. Bell se echó a Ryu encima mientras gateaba como una tortuguita, bueno, uno encima del otro, y pues los dos cubiertos con la piel que había hecho Ryu. Paso a paso eran pues pesados y cargados de nerviosismo, pero debían seguir. Cuando alcanzaron la parte exterior del gigantesco coliseo, que tenía un diámetro parecido al de la Torre de Babel o casi igual, o sea, era un mierdero gigante en el que en medio efectivamente pues había un coliseo con sus graditas y todo y qué tales, pero en el centro había una cantidad inimaginable de monstruos que pues no solamente estaban ahí, no solamente se respawneaban ahí, ellos se asesinaban unos a otros. O sea, era algo así como un Battle Royale pero para monstruos, ¿sí? Los mataban y pum, respawnaban en el centro otra vez y a los traques nuevamente. La agravante tensión estaba viva y bien dentro de Bell estaba pateándolo. Cuando más se acercaban a los monstruos, más fuerte sentía que estaba parado en la frontera entre la vida y la muerte. Lo único que los dejaba camuflarse en este coliseo, que tenía pues ciertas particularidades, y era que el gran olor, un terrible olor fétido por la cantidad de muertes y tripas que estaban en el lugar, pues podían fácilmente eludir aquella característica que los diferenciaba obviamente de todos aquellos monstruos. Mientras avanzaban silenciosamente en secreto, una pregunta surgió en la mente de Bell. ¿Por qué? ¿Por qué el calabozo creó un lugar como este? Según los registros del gremio, el coliseo había aparecido repentinamente hace unos 30 años. Su existencia se hizo conocida cuando los aventureros informaron que lo que originalmente pues había ahí, o sea, no había nada más que una habitación muy grande con múltiples capas de lecho de roca, pero que pues extrañamente cambió a esta forma única que tiene en la actualidad. ¿Era alguno de los trucos del calabozo destinados a atraer aventureros e invasores para asesinarlos? ¿O era algún escenario creado para que los monstruos pudieran matarse unos a otros simplemente? O tal vez simplemente fue el producto del azar, sin un significado más profundo detrás. La extensa oscuridad no le dio las respuestas que buscaba Bell. Ya llevaban la mitad del camino hecho, estaban rodeando el coliseo por la parte izquierda. A pesar que en varias ocasiones se vieron atrapados, Bell y Ryu se mantuvieron firmes. Por eso fue hasta que, por azares del destino del calabozo, de unos pinche mala suerte, que en ese preciso instante respawneó un monstruo. Pero no respawneó como los demás, salió debajo de ellos precisamente. Y entonces una mano huesuda se alzó, tomando el pie de Bell junto a su túnica. La túnica de camuflaje cayó entonces al suelo. Cada ojo en el coliseo, cada gota de sangre de los monstruos se centró en los aventureros que ahora estaban expuestos. Bell, como todo macho peludo, crack sobre los cracks, empezó a correr y a gritar como si no hubiera un mañana, corriendo arrastrando a la pobre Ryu, que apenas podía andar con esa pierna rota. Bueno, con la pata picha. Directo al sur, su única salida y salvación. Corriendo como desesperados, Bell despejaba el camino arrastrando pues a Ryu, pero no había más opciones que pues lanzar el Kanseki. Eso mismo hizo Ryu. Bell apuntó y pum, un firebolazo sin compasión. Todos los fragmentos empezaron a caer. Ryu empezó entonces a pensar en su inminente muerte, pero Bell seguía arrastrándola a correr y diciéndole que aún no, que no lo abandonara, que no se dejara ganar por la muerte. Pero cuando llegaron al puente del sur, venían más monstruos al frente de ellos.
ahora estaban atrapados en un clásico ataque de pinzas. Un par de grupos de enemigos empezaron ya a precipitarse por el puente, ya venían hacia ellos, mientras interminables hordas lo perseguían por detrás. Era obvio que si intentaban cruzar el puente serían aplastados entre las dos oleadas de enemigos. Incluso si Bell comenzara a cargar ahora y lanzar un rayo de fuego a la horda frente a ellos, había demasiados para eliminarlos todos al mismo tiempo. Antes de que cruzara el puente, antes de que Bell tuviera la oportunidad de destruirlo, serían tragados por ambos lados. Ryu ordenó a Bell que le diera para adelante, que ella mandaría sus madrazos mágicos hacia atrás, que no se preocupara por ella. Pero cuando Bell escuchó aquella última línea del canto de Ryu, sus ojos se encontraron con un par de ojos azules cielo, y su mente se detuvo. Entonces Bell vio a Ryu mirando hacia él. El tiempo se congeló. Ryu no estaba luchando hábilmente. Estaba usando solo el mínimo de ataques y defensa. Estaba cubierta de heridas. Estaba de espaldas a los monstruos con cual debería haber estado luchando. Por alguna razón estaba apuntando su magia a la base del puente. Como una hada despojada de sus alas, la maltratada elfa le sonrió a Bell. La magia de la elfa, hermosa, ahora despojada de sus deseos de vivir, se desató en primera medida elevando a Bell por los aires, como si fuera una mano de viento levantándolo, y el resto de los ataques cayeron en el puente destruyéndolo por completo. Los monstruos caían uno tras otro. Bell solo estiraba su mano como queriendo tomarla y abrazarla, pero no podía alcanzarla. Gritó su nombre con todo el aire que sus pulmones cansados pudieron darle. En el instante en que su espalda golpeó el suelo, el flujo congelado del tiempo se hizo añicos. Mandando volar hacia el pasillo fuera del coliseo, Bell llamó por el nombre a esta hermosa elfa. Ryu. La llamó una y otra vez, incluso mientras presionaba sus manos contra su pecho para calmar su tos violenta. A lo lejos pudo ver a Ryu, sonriendo, con esa misma sonrisa de siempre. Con lágrimas en sus ojos, se preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué me abandonaste, Ryu? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué te entregas a la muerte? Mientras las violentas emociones y la tristeza latían sin palabras en su corazón, Ryu separó los labios. Es como debería ser. Su voz no lo alcanzó, pero sus labios deletreaban las palabras, y aunque no quería, Bell lo entendió. Ryu había tomado una decisión. Bell gimió como un niño hacia Ryu, quien lo había soltado. Gritó hacia la elfa que lo había protegido como una madre o una hermana, pero sin importar cuánto gimiera y llorara, no había puente que lo llevara a ella. Sin importar cuán lejos corriera, antes de saltar, nunca podría volar a través del abismo que los separaba. El río de la oscuridad entre ellos los condenaba a la desesperación y la separación eterna. Al final, Bell escuchó sus palabras. Continúa. Continúa. Con vida. Con su viaje. Sus ojos azul cielo lo miraban hasta el final, suplicándole que viviera. En ese momento, un monstruo entonces cayó sobre ella, por detrás, y entonces desapareció más allá del humo que estaba elevándose en el momento. Un gran grito desgarrador, como un gemido que parecía atravesar el corazón de Bell. Aquel grito fue como es la última esperanza entre el gran multitud de rugidos de los monstruos que se saciaban ahora con la idea de asesinar a una más. Ryu se había entregado a la muerte. Con la gran cantidad de monstruos que venían hacia ella, se decidió a entregar lo último de su ser. Se decidió a pelear hasta que sus fuerzas se agotasen, hasta que su dolor fuera tal que sus penas se fueran con ella. Era una aventurera, debía morir peleando, y a pesar que pudo matar a algunos y esquivar a otros, un barbarian la mandó al centro del Coliseo, el peor lugar posible.
Los monstruos la rodeaban sin piedad. Un golpe tan fuerte que su espalda se doblegó. El aire salió precipitado de sus pulmones. Era una escena sin esperanza. Estaba atrapada en el centro de una red de muchas capas. Era como un general enemigo gravemente herido, perseguido por el ejército de 10.000 hombres, con la intención de tener su cabeza. Cada colmillo y garra imaginable silbaron a través del aire. Si un compañero aventurero hubiera estado observando desde fuera del Coliseo, seguramente la habría abandonado como una causa perdida. Los monstruos no ocultaron su frenética emoción por esta hada que había perdido sus alas. Se apresuraron a ser los primeros en devorarla, empujándose unos a otros en el torbellino de sangre y gritos. Pero esto también era un asunto trivial. El círculo a su alrededor se hacía cada vez más pequeño, hasta que los monstruos estuvieron a punto de pisotearla. Ryu exclamó: ¿así que este es mi fin? ¿Ese era el lugar donde moriría? Finalmente se había dado cuenta que había cometido grandes errores en su vida, como aquellas muertes que había ocasionado, como aquellas veces que tuvo que abandonar a los seres amados, como no suscribirse a Dicross, y ahora afrontar la peor de las muertes. Se arrepentía. Su orgullo de elfo gritaba que no debería morir así, en una guarida de monstruos. No quería ser deshonrada por los monstruos, incapaz de dejar atrás aquel orgullo, ni siquiera en ese momento donde la muerte la acechaba, pero había asegurado la vida de alguien importante para ella. Su corazón entonces empezó a silenciarse. Entonces su corazón permaneció en silencio. Su molesto orgullo de elfo parecía haber sido satisfecho por sus argumentos internos, por aquellos que ella misma meditaba. Sonrió fugazmente. Se despidió de sus amadas hermanas del bar, lamentándose por no poder seguir junto a ellas. Su corazón latía con los recuerdos de su diosa principal. Bajó la cabeza hacia esos ojos y esas voces tristes que ya no podía recordar. Lamentó haber manchado el nombre de aquella que tanto quiso, a su diosa, a su familia, incluso en el final. Ryu apoyó la mejilla contra el suelo y sonrió, tal como lo había hecho alguna vez en el callejón donde esperaba encontrarse con la muerte. Lentamente cerró los ojos, preparándose para darle la bienvenida a su momento final. Suscríbete. Bueno chicos, terminamos con esta parte, volumen 14, parte número 9. Espero que les haya gustado, ojalá se suscriban, compartan este video y nos vemos en el siguiente, mi gente. Bye bye.